Talento ETSIAP. El podcast de nuestra escuela sobre raíces que inspiran e historias que florecen. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio llamado Talento ETSIAP, un nuevo podcast que ponemos en marcha desde Radio Savia, la radio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, la ETSIAP, para dar voz, o mejor dicho, para poner nombre y apellidos a todos esos egresados y egresadas que un día brillaron aquí en estos edificios de la escuela y que ahora también lo hacen fuera, llevando bien lejos y bien alto el nombre de la ETSIAP. Por ello, precisamente, lanzamos este nuevo podcast, Talento ETSIAP, para poner en valor ese talento, ese éxito, esa excelencia y el impacto que tienen nuestros alumni en el sector agroalimentario. También porque queremos abrir una ventana que muestre las múltiples y más que provechosas salidas laborales que ofrecen las titulaciones que se imparten en la ETSIAP. Y hoy vamos a poner el foco en la investigación con nuestra primera invitada, que es Lucía Jiménez Montenegro. Ella es graduada en biotecnología aquí en la ETSIAP y doctora en biotecnología y ciencia animal por la Universidad Pública de Navarra, donde también realizó su máster. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre calidad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de la leche. Ha intervenido y presentado sus resultados en importantes congresos científicos, no solo de aquí de España, sino también de Italia, Austria, Francia y Portugal. Es autora principal de 7 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto. Es doctora con mención internacional, mención industrial, cum laude. Bueno, muchas cosas que vamos a ir desgranando poquito a poco con ella, pero antes de pasar a saludarla, quiero destacar una frase que he cotillado un poquito en sus redes sociales, que dice, según sus propias palabras, quiere contribuir a una ganadería más sostenible, innovadora y transparente. Lucía, un placer recibirte. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y por ofrecerme este espacio para poder hablar un poco sobre lo que he hecho. Para eso está Talento ETSIAP, para daros voz. Y bueno, me he enrollado un poquillo en la presentación, pero es que no es para menos. Tienes ya mucho a tus espaldas. Vamos a empezar por el principio, si te parece. Estudiaste biotecnología. Cuéntanos un poquito qué te lleva a decantarte por este grado, por esta carrera y bueno, qué itinerario fue el que cursaste. Pues mira, yo cuando hice la EBAU, la verdad que no tenía muy claro qué carrera seguir. Sí que me gustaba mucho la biología, pero decía, bueno, tenía muy buen currículum, muy buenas notas y dije, bueno, pues venga, vamos a intentar a una de biología que pida mucha nota y que, bueno. Y entonces pues estaba entre biotecnología, ingeniería biomédica y fisioterapeuta, que no tiene nada que ver. Es verdad. Pero bueno, la verdad que me dijeron mis padres, bueno, si no te sale biotecnología, pues te metes en una menos y luego te cambias y no pasa nada, te metes en ingenieros agrónomos. Y dije, vale, pues venga. Digo, pero vamos a intentarlo, a ver si sale. Y la verdad que entré con la EBAU, sí, salió ahí por los pelos, bueno, por un 12 con y pico. Pero, madre mía, qué pelos. Pero salió, así que muy contenta y la verdad que no me arrepiento de haberla elegido. Sí que si hubiera elegido alguna de las otras dos, creo que me hubiera equivocado, sobre todo con ingeniería biomédica, porque no me hubiera gustado al final. Y luego me ha ido gustando más la carrera conforme han ido pasando los años. O sea, ahora mismo me gusta mucho más lo que hago que cuando empecé. No hay nada, un punto de comparación. Empecé así un poco probando, perdida. Sí. Luego el primer curso fue bastante duro para mí porque llegaba de estar en el top, siempre habría estado entre mejor y cuando entré había mucha gente muy buena y mejor que yo, claro. Entonces ese primer año fue un poco chasco para mí. Luego ya pues va remontando la cosa. Fui remontando y sobre todo en tercero y cuarto ya sí, había encontrado un poco más mi sitio. ¿Qué itinerario elegiste dentro de biotecnología? Pues elegí itinerario de plantas. Ajá. Un poco porque dije, a ver, sanitaria quería ir todo el mundo y yo tampoco me motivaba mucho sanitaria y dije, pues no vamos a ir ahí. Y a día de hoy me arrepiento un poco también de no haber elegido el itinerario de computacional, porque sé que ahora tiene muchas cosas que esté aprendiendo ahora, las hubiera podido aprender
muy bien en la carrera de compañeros míos que eligieron y se siguen usando eso. Pero bueno, elegí plantas y también muy contenta, o sea, me gusta mucho. De hecho, tu TFG tiene que ver precisamente un poquillo más con las plantas, ¿verdad? Ese trabajo fin de grado dirigido por Estela Jiménez, en el que analizas la influencia del ozono en el rendimiento y la calidad de los cultivos. Cuéntanos un poquito por qué eliges esta temática, este asunto. Pues mira, me vino un poco sola porque al principio con Estela íbamos a empezar otro proyecto más relacionado con la calidad de trigo o algo así, pero al final le salió esto y dije, pues me gusta mucho. Era con la QPCR para identificar entre variedades resistentes y variedades no resistentes al ozono, identificar genes, marcadores moleculares, para que indujeran resistencia a esos cultivos. Entonces, si teníamos como datos de diferentes... al trigo lo habían sometido a diferentes concentraciones de ozono y teníamos como la hoja, íbamos a extraer el ARN de esa hoja y luego estudiar la expresión génica. Y era muy interesante y me gustó mucho. La pena es que solo pude estar un mes haciendo aquí las prácticas porque llegó el COVID y tuve que marchar y tuvimos que readaptar el trabajo con la misma temática, pero en vez de cosas en el laboratorio como experimental, pues bibliográfico. Bueno, nadie te puede decir que no hayas trabajado la resiliencia y la adaptación. Eso es. Y además en ese TFG es muy importante hablabas de los datos porque haces un exhaustivo estudio bibliográfico, ¿verdad? Analizas muchas publicaciones y ¿qué te encuentras? Pues me encuentro con que el estudio es de 2021, supongo que ya habrá habido otros estudios y tal, pero por ese momento pues vimos que el ozono, la mayor parte estaba en la estratosfera, como bien se sabe, el 90%, el 10% restante, que es como a modo natural es lo que está, sí que se estaba incrementando en los últimos años entre un 0,5-2% anual, sobre todo debido a los combustibles fósiles, a los gases de efecto invernadero, que están provocando el aumento de los precursores del ozono, que sobre todo era el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, y entonces esto estaba incrementando el ozono y provocando problemas en diferentes cultivos y que al final lo que hace es reducir tanto el rendimiento como la calidad de cultivos. Y vimos, por ejemplo, que el trigo, el arroz, el maíz, otros cultivos hortícolas como la lechuga, el tomate, también afectaba a algunas leguminosas, se veían bastante afectadas por ello. Y en el estudio, una de las conclusiones principales es que vimos que la mayor parte de la comunidad científica, la mayor parte de los estudios están más relacionados con efectos del ozono en la salud o con efectos del ozono en el medio ambiente, pero no tanto los efectos del ozono en estos cultivos, en cómo puede afectar a cultivos. Entonces vimos que se necesitaban más estudios y también vimos que también necesitaban centrarse más en identificar genes o marcadores moleculares que indujeran resistencia o tolerancia a esas crecientes concentraciones de ozono. Ya. Y decides, pues eso, precisamente seguir investigando. Te marchas a la Universidad Pública de Navarra, donde haces un máster y un doctorado en biotecnología y ciencia animal. Cuéntanos, ¿cómo es ese salto, cómo es ese paso hasta allí, hasta la Universidad de Navarra? Pues la verdad que cuando acabé la carrera, como había estado, tenía muchos amigos de Madrid, pero también venía mucha gente de fuera, entonces a mí siempre me daba mucha envidia de cuando quedábamos aquí en Moncloa, así, y decía, jolín, y yo luego me tengo que volver a casa, qué envidia que vivís más independiente, tal, digo, me gustaría a mí también tener esa oportunidad, claro, si hubiera seguido en Madrid, como aquí hay de todo, pues no hubieran hecho falta, pero dije... que me apetece irme fuera, pero bueno, dentro de España, no muy lejos. Sí. Y la verdad que opté entre varias ciudades para hacer el máster. Sí que lo quería hacer de alimentos por probar una nueva rama. Sí.
Y al final el primero que salió fue Pamplona. También Estela y otros compañeros me dijeron, ¡buah! Es una ciudad muy buena, universitaria, muy buena calidad de vida. Dije, pues para adelante. Para allá que me voy. Allí que me voy. Y ese doctorado que, como decíamos, es en biotecnología y ciencia animal. Y lo decíamos al principio en la presentación, no quería yo exagerar porque es que no es exageración. Doctorado cum laude con mención internacional porque realizaste una estancia de investigación en la Universidad de Guelph, en Ontario, en Canadá. Y también mención industrial porque lo has realizado mano a mano con una empresa. Ahora te pregunto un poquito por todas esas investigaciones que has hecho en el mundo de la leche, si no me equivoco, pero cuéntanos cómo decides hacer un doctorado industrial, con qué empresa lo has hecho para alguien que nos esté escuchando y pues que a lo mejor quiera dar ese paso. Vale, pues la verdad que durante el TFM empecé con estas cosas de la leche, un proyecto, una beca de colaboración, y ahí es cuando conocí a la que ha sido mi directora de tesis durante todo el tiempo. Y me gustaba mucho el tema de la beca de colaboración, y después de entregar el TFM, no tenía todavía muy claro si quería hacer doctorado o no. Sí que me dijo a mitad del beca de colaboración, si quieres podemos intentar hacerlo. Y en ese momento le dije que no. Pero luego cuando acabé el TFM y ya tal, repensé. También tuve un cambio así en mi vida. Tuve un accidente en ese momento y reconduje un poco, en vez de querer ir a empresa, no sé, hice un cambio de chip y dije, venga, pues sí, vamos a intentar hacer el doctorado. Digo que estaba a gusto al final y entonces empezamos a intentar echar becas. Y las becas lo que tiene es que es complicado, muy complicado encontrar una beca con buena financiación. Y pues bueno, así hablando con mi directora y con otro codirector que he tenido, Joseán y Olaya, pues dijeron, pues estaría la opción de intentar hacerlo con una empresa. Ellos tenían allí en contacto en el departamento con una empresa con la que habían hecho proyectos a lo largo de diferentes años. Y entonces pues era novedoso para la empresa porque no es una empresa orientada al I+D. Ya. Pero bueno, en ese momento nos reunimos, llegamos a un acuerdo entre las tres partes y dijimos, pues vamos a presentar la convocatoria. Claro. Y la verdad que muy bien, porque pues si acabé en octubre el TFM, estuve 6 meses a jornada parcial en el grupo de investigación, justo en junio sin nada, y ya en julio empecé con el doctorado. Fue rápido. Porque sí, se aprobó, lo echamos en abril, yo creo que para mayo ya se había aprobado y nuestro proyecto salió en segunda posición, o sea que muy bien valorado, bien. Muy bien, y pues así empecé. Hubo un poco, fue un poco adaptarse a lo que había, intentar pues buscar algo bueno y con buenas condiciones, la verdad. Y la empresa, no sé, a ver si lo pronuncio bien, Albaitaricha Genetics, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poco qué has hecho en ese mundo de la mejora genética del ganado, porque pasas de las plantas al ganado, a la leche. Cuéntanos un poquito. Pues allí he estado en la parte, es como un grupo Albaitaricha, es diferente tiene varias subempresas de veterinaria, productos ganaderos y productos farmacéuticos para animales, y yo estaba en la parte de Albaitaricha Genetics, de subempresa, que es más un intermediario comercial que sobre todo se dedica a comprar y vender semen de toro, sobre todo semen Holstein, para ganaderías de leche. Entonces pues importamos de Estados Unidos, Holanda, Alemania, sobre todo, y luego pues se distribuye, hay una red nacional de distribuidores que pues dirigimos desde allí, dirigía desde allí, desde Navarra, concretamente en Irurzun, que no está en Pamplona, y mi labor un poco era, pues me encargaba pues de estar en contacto con los ganaderos, de tramitar los informes de genotipado, pues por ejemplo recolectaba
las hojas, las orejitas de los animales. Ajá. Y pues me encargaba de enviarlo a Estados Unidos, luego recepcionar los resultados, hacer los informes, enviárselos a los ganaderos, un poco asesorarles de, oye, pues, ¿qué quiere decir este índice genético? Explícamelo. Yeah. O luego con los datos, una vez que tienes todos los animales de tu granja genotipados, pues utilizamos diferentes programas para ver cuáles son las vacas de esa granja que acoplan mejor con los toros que el ganadero elige o que tú le aconsejas. También desarrollé con ayuda de algunos compañeros en el microscopio un programa de motilidad para ver la motilidad del semen de toro y ver si, pues algunas veces que enviábamos, o sea, que vendías una pajuela de semen y decían, pues no se me ha quedado preñada, a ver si está bien. Entonces, eso también lo estuve trabajando en ello, mirando al microscopio para hacer informes. ¿Te gustó? Sí, sí. La verdad que me gustó lo variado que era y que sí que muchas cosas eran a lo que yo estaba acostumbrada en la universidad, que tienes todo el rato que pensar, como muchas cosas más automáticas, pero creo que también es necesario tener esa experiencia y el decir, pues... Claro. Hacerlo, ¿sabes? Por eso lo recomiendas, esa mención, ¿no? Lo recomiendo, sí. Además también pues impartir charlas y diferente de no estar en un congreso y ser muy técnico, sino estar con los distribuidores, nuestra red. Bajar a tierra, ¿no? Y en plan, en un lenguaje mucho más divulgativo, tratar de expresarte y que la gente te entienda y poder llegar a comunicar y entonces, pues por ejemplo, cada año esta empresa organizaba una jornada anual de distribuidores, veníamos, nos reuníamos allí arriba y pues siempre pues una charla me tocaba dar y siempre pues es una de las cosas que decía, pues me gusta mucho también preparar las charlas y todo esto. Y eso también va haciendo un poco de callo, además. Sí. Y según he leído, pues has investigado mucho en torno a la leche. Cuéntanos qué es eso de la leche A2. Pues la verdad que es cuando me salió el tema que empecé con ello en el trabajo fin de máster, me gustó mucho porque justo yo soy una persona que dice, investigas con tu peor enemigo, me dice algún amigo, porque no tomo leche, la verdad. Ah, mira, no eres de las mías, yo tampoco mucho. Empecé con este proyecto porque dije, jolín, me llama mucho la atención, me había hecho hace muchos años, me hice pruebas de intolerancia a la lactosa y me dieron que no. Pero el caso es que yo llevo mucho tiempo que no me siento, no te sienta bien. No me sienta bien. Entonces cuando me vino dije, jolín, qué interesante, pues a lo mejor es que hay otra cosa y tal. Y sí que cuando al principio pues intentaron echar un proyecto para verlo en personas, como un pequeño grupo de personas en colaboración con el Hospital de Navarra y la Universidad Privada de Navarra también, pero no salió. Entonces yo siempre me he quedado con esa espinita ahí de que me gustaría... Saber un poco el porqué, ¿no? Claro, me gustaría yo presentarme y decir, venga, yo me presento como sujeto investigad para probar. Conmigo. Pero es muy interesante, es al final como que las vacas, presentemente de forma natural, la leche que se comercializa tiene una mezcla de esta proteína, que es la beta-caseína, principalmente A1 y A2, entonces las vacas pueden tener mayoritariamente genotipo A1A1, A1A2 o A2A2. Entonces la leche comercial es una mezcla y al final esta leche A2 solamente sería que tú en tu rebaño has seleccionado las vacas, las has genotipado, sabes que son genotipo A2A2 y solamente pues las ordeñas por separado y creas un producto diferenciado. Pero no es que la gente me dice, pero son vacas modificadas genéticamente. Es algo, no. Es solo un producto diferenciado que se relaciona con una mejor digestibilidad. Hay muchos estudios que dicen que da menos molestias gastrointestinales y todo eso. Y la A1, la variante A1, se relaciona con mayor problemas gastrointestinales debido principalmente a que la diferencia entre una proteína y otra es solo un aminoácido, el cambio entre de una histidina a una prolina, o sea, en A1 una histidina, en A2 una prolina, que esto provoca que se libere de forma más frecuentemente un peptidopioide que es la beta-casomorfina 7.
Entonces, en la variante A1 se libera más frecuentemente este péptido y este péptido es el que... Es el que nos sienta un poquito peor. Es el que, sí, es un péptido opiáceo y que con la mucosa gastrointestinal, por no eso casa. sí, da estos problemillas. Ya. Pues estaré yo también pendiente de este asunto. Lucía, tenemos que ir terminando, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte por Canadá, porque sigues con la vista puesta allí. Realizaste una estancia de investigación en la Universidad de Guelph dentro de tu doctorado y ahora te vuelves a marchar. Sí, me vuelvo a marchar. Has pasado de Navarra, me voy a escapar a Canadá, ni más ni menos. Sí, dije, de estar en España a estar, dije, de Europa no, venga, al otro lado afuera, al otro lado del océano. Pues sí, la verdad que durante la estancia, los 3 meses, que además justo he estado este año 2025, o sea, hace casi nada, estuve muy a gusto, también hace mucho que mi futura jefa de allí pues también tenga muy buena relación con ella, es también española, que eso también ayuda mucho dentro de que allí todo el mundo, pues españoles, la verdad que no había nadie, pero sí que ayuda un poco la cercanía y pues me gusta mucho la temática en la que estuve trabajando más, aprender sobre análisis de datos, transcriptómica, un poco más a nivel de computacional, como digo. Y creo que es una oportunidad muy, muy buena. La verdad que tengo muchas ganas de empezar, de seguir. Sí. La verdad que no, como quien dice, no he parado porque ahora en estos 2 o 3 meses que llevo que ya acabé el doctorado y decidí marcharme de la empresa, dije, bueno, descansar y tal, pues no. Nada, ¿no? Estoy escribiendo un paper con los resultados de la estancia que nos quedaron haciendo reuniones con Ángela, que es la profesora de allí de la universidad, pero bueno, me gusta, entonces estoy motivada y no me importa. No hay nada mejor que hacer algo cuando uno está motivado, le gusta y disfruta de lo que hace. Pues para terminar, Lucía, ¿nos puedes dar algún consejo para alguien que nos esté escuchando, que no sepa si irse hacia el doctorado, si seguir investigando, si no, ese salto del que has hablado tú, ¿no? De me voy a la empresa, ¿qué consejito le podrías dar? Pues se me ocurrirían muchos, pero en primer lugar, como quien digo yo, fluir, es decir, dejarse un poco llevar. Gran consejo. De que no se obceque alguien con quiero esto, porque si tú te propones, o sea, yo como mi reto es, por ejemplo, intentar dedicarme a la investigación aquí en España con buenas condiciones, ese es lo que yo me he propuesto, ¿no? Pues al fin y al cabo seguro que acaba llegando por un camino o por otro. Si tú te has propuesto ese reto, lo vas a conseguir. Entonces, dejarse un poco llevar, que a lo mejor caminos que no habías contemplado te salen y decir, pues es una buena opción. Y luego también creo que es muy importante rodearse de buenos mentores. Es decir, yo en mi caso he tenido mucha suerte que tanto en el TFG con Estela como durante el máster y el doctorado con Olaya y Joseán, y bueno, Miren, mi jefa de la empresa, y luego en la estancia con Ángela, que va a ser mi futura jefa, ha estado súper a gusto, me han tratado siempre muy bien, entonces esa cercanía que me han dado, el siempre, pues, a tanto estás aprendiendo, te dicen las cosas que tienes que aprender, pero también te dicen lo bueno. Entonces creo que eso es muy importante, que antes de lanzarse a hacer una beca con un laboratorio súper top o con algo, primero conoce bien con quién vas a estar todos esos años, porque te va a influir mucho a nivel personal. Son muchos años al final. Son muchos años, entonces estate bien seguro de eso. Y luego también que tengas el dualismo entre vida social y vida académica, profesional, investigadora. Yo creo que es muy importante mantener esas salidas con amigos, el de contarte con gente que te apoye también en tu día a día cuando tengas problemas o cuando quieras desconectar. Claro. Entonces, que estén las dos fases. Pues nos quedamos con esos consejos muy, muy importantes. Lucía, un placer haberte tenido por aquí, por los micrófonos de Talento ETSIAP. Gracias por atender a nuestra llamada con esa buena predisposición. Gracias por ser nuestra primera invitada también. Te deseo la mejor de las suertes en ese postdoc ahora en Canadá y en tu carrera investigadora que va a ser larga y muy fructífera, yo creo. Y sigue contribuyendo a una ganadería más sostenible, innovadora y transparente como
como decías en tus redes. Miles de gracias y un placer, Lucía. Muchas gracias. El placer es mío. Ha sido un placer.